Y sin más preámbulo, damos inicio a la primera actividad, como les comentaba, de este semestre, denominada Charla sobre Alimentación Balanceada, que está a cargo de María Cristina Arrieta Leandro. María Cristina es licenciada en Nutrición Humana a la Universidad de Costa Rica, está incorporada al Colegio Profesional de Nutrición o en Nutrición. María Cristina es máster en Ciencias del Movimiento Humano, está pendiente a su graduación, pero ya culminó su proceso con mención honorífica en su disertación de tesis satisfactoriamente y posee experiencia profesional tanto como docente universitaria en el Instituto Parauniversitario Plurus y también en la Facultad de Medicina y la Escuela de Química en la Universidad de Costa Rica. Ha trabajado, posee amplia experiencia en la industria alimentaria, en lo que sería mercadeo de alimentos, legislación alimentaria, visita médica y también es pues nutrióloga con respecto a lo que sería la educación nutricional y terapia nutricional, para tanto a nivel individual como grupal. Tiene amplia experiencia a nivel de investigación, entonces, sin más por el momento, le agradecemos nuevamente a María Cristina por su tiempo, por su espacio y por esta importante charla que nos va a compartir en esta sesión. Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias. Un gusto para mí estar por acá el día de hoy, bueno, y los días que vamos a compartir. Espero que los conocimientos que vamos a ver les sea de provecho, tanto en sus vidas personales como en su ejercicio profesional. Como nos estaba diciendo Pamela, hoy vamos a hablar acerca de alimentación saludable y balanceada. Realmente la charla de hoy es un poquito más sencilla, pero es la base para poder entender las otras dos que siguen. Entonces, siempre es pues bastante necesaria. Y pues sí, cualquier duda con todo gusto las pueden ir anotando en el chat y las vemos al final. Y vamos a compartir. Entonces, bueno, como les decía, hoy más que todo vamos a hablar acerca de alimentación saludable en general y cómo es que distribuimos los grupos de alimentos. Entonces, lo principal acá es tener presente que, pues, por supuesto, estamos en Costa Rica y vamos a hablar de cómo es la distribución de grupos de alimentos para Costa Rica. Cada país tiene sus propias guías alimentarias. Las nuestras, pues ya están un poco viejitas, pero es lo que tenemos, está pendiente que se actualice. En nuestro país existe toda una comisión intersectorial de guías alimentarias que está formada por la Escuela de Nutrición de la UCR, el INCIENSA, el Ministerio de Salud, la Caja y demás actores sociales involucrados. Ellos se reúnen cada cierto tiempo, estudian toda la parte socioeconómica alrededor de la nutrición humana en nuestro país y con base en eso y las necesidades biológicas, por supuesto, se establecen guías alimentarias completamente adaptadas a nuestra cultura, a nuestro alcance, a nuestra identidad y a nuestra situación de salud. Entonces, eso es más que todo lo que vamos a ver el día de hoy para que podamos entendernos en qué idioma estamos hablando a partir de hoy. Entonces, bueno, ¿qué es lo primero que se establece dentro de un marco de alimentación saludable? Y aquí ya empezamos con temas polémicos que los vamos a ver un poquito al final. Las guías nos siguen recomendando que una alimentación saludable debe de tener al menos 5 tiempos de comida. Cuando decimos al menos, quiere decir que son mínimo 5 y de ahí en adelante, dependiendo de la situación de cada caso. Entonces, este es como el esquema básico que siempre se recomienda, que tengamos 3 tiempos fuertes de comida y en medio de ellos unas 2 meriendas. Como les digo, depende de cada caso, puede ser 3 o más meriendas al día también. Entonces, como les digo, esta es la base y aquí ya tenemos polémica, porque desde el tema del timing ya se ha puesto súper de moda algunas cosas que la ciencia todavía no explica por completo. Ay, me disculpan un segundo.
Y en medio de todas estas modas, ahorita sigue resonando muchísimo el tema del ayuno intermitente que se ha puesto famoso de repente. Y como les decía, al final vamos a ver un poquito acerca de qué dice la ciencia al respecto. Por lo pronto, como les digo, las guías nos siguen recomendando este esquema básico. ¿Qué pasa cuando tenemos personas que, por ejemplo, no pueden desayunar y dicen, uy, no, definitivamente a mí no me pasa nada en la mañana, me vomito, me dan náuseas, etcétera, etcétera? Entonces decimos, ok, bueno, ni modo, tampoco podemos obligar a alguien si su cuerpo no se lo permite. Entonces, existen alternativas. No necesariamente tiene que ser el esquema que vimos anteriormente. Podemos intercambiar tiempos. Entonces, por ejemplo, ¿qué decimos cuando la persona no puede desayunar? Bueno, está bien, no desayune, haga una merienda pequeñita, algo que su estómago le acepte, y pasamos el desayuno más bien para la media mañana o un poquito más tarde. Eso se vale, realmente no hay ningún problema y no estamos incurriendo en ningún error o riesgo que nos pueda afectar nuestra salud. Lo importante es que sea un timing más o menos de unas cada 2 o 3 horas que estemos comiendo algo. Esto, fisiológicamente hablando, realmente se ha visto que no tiene un una importancia muy grande. Esto tiene que ver más con tema cultura, con tema hábitos y con tema ansiedad. Eso sí se ha visto, que por ejemplo, la persona que tiene ordenados sus tiempos de comida y que está comiéndose algo, aunque sea pequeño, cada cierto tiempo, tiene menos probabilidad de que termine teniendo comportamientos excesivos, que termine pegando atracones o que se termine excediendo en sus calorías al momento en que ya va a ir a comer. Entonces, eh, más que fisiológico, esto es más social, más social y de comportamiento. Y sí, definitivamente se ha visto que la persona que come pocas veces al día, a pesar de que come menos veces, sí tiende a comer más calorías. Entonces, va por ahí más o menos el asunto. Como les decía, más adelante vamos a hablar de ayuno intermitente. Esta es la imagen básica que nos muestran las guías alimentarias. Tal vez nosotros crecimos viendo otro tipo de imagen, no sé si ubican por ahí la pirámide de la alimentación o algún otro esquema. Realmente el concepto de la pirámide es un concepto gringo y tiene algunos problemas de interpretación. Entonces, la Comisión Nacional lo que decidió fue formar el Círculo de la Alimentación Saludable. ¿Por qué un círculo? Porque esto se asemeja más a un plato. Entonces, es más fácil ver las proporciones en un círculo que en una pirámide. Como podemos ver, realmente los alimentos los separamos en 4 grupos básicos. Entonces, el que vemos que es el más grande, otro tema polémico del que también vamos a hablar al final, es el de cereales, leguminosas y verduras harinosas, las famosas harinas o carbohidratos. Vean que ocupa un poquito menos de la mitad del plato. Por supuesto que dependiendo de las necesidades de cada persona, esa proporción puede ser más pequeña o más grande, pero más o menos en promedio ahí es como lo manejamos. El segundo grupo más grande es el de las frutas y los vegetales. Que vean el espacio que ocupa en el plato para que vayan analizando cuánto espacio ocupa este grupo en sus respectivos platos. El tercer grupo es el de productos de origen animal, las famosas proteínas. Eh, esta proporción está pensada de nuevo para público en general. Yo sé que ustedes están acostumbrados a ser físicamente activos y a trabajar con gente que es físicamente activa y de repente hasta practica deporte de forma competitiva. Entonces, esta proporción de productos de origen animal también podría ser mayor, dependiendo de la composición corporal y el nivel de actividad de la persona. Y el último grupo que lo vemos ahí está pequeñito, pero como yo siempre les digo, está presente. No hay que satanizarlo, no hay que eliminarlo, no hay que tenerle miedo. Siempre, a pesar de que es un grupo pequeñito, tiene algo que aportarnos y es el de las grasas y los azúcares. ¿Por qué así pequeñito? Porque es un grupo de alimentos que tiene una alta densidad calórica, es decir, que en un tamaño de porción muy pequeño tiene muchas calorías, pero además de eso, pues también tiene su respectivo perfil de micronutrientes que no me aportan los demás grupos. Entonces,
está ahí y es necesario. Ya vamos a ir viendo grupo por grupo sus principales características. Importante destacar que entonces este círculo de alimentación saludable debe ir acompañado de una adecuada hidratación, que es lo que vemos por acá al lado derecho, y pues de ejercicio físico, ¿verdad? Siempre, pues realmente acá es como la foto de lo que se recomienda como estilo de vida saludable en general. Por supuesto que esto hay que agregarle cosas como, por ejemplo, el sueño, el control de estrés y demás, pero esta es la base, al menos de lo que es el tema balance energético. Entonces vamos con el famoso grupo de las harinas. Realmente este grupo es un 3 en uno. Entonces, lo separamos en cereales, leguminosas y verduras harinosas. Lo que tenemos acá al lado izquierdo son los cereales. ¿Qué decimos por cereal? Pues básicamente lo que son granos, el arroz, el trigo, el maíz, la cebada, el centeno, la avena. Eso es lo que contamos como cereales. Eh, Luego tenemos las leguminosas, que son las que vemos por acá, que es como todos los frijoles y afines, es decir, frijol negro, rojo, blanco, garbanzos, lentejas, arvejas, cubaces, todo lo que entra como en esta familia de granos, pero como con cascarita, les digo yo todo el tiempo. Y luego el de verduras harinosas. ¿Cómo identificamos verduras harinosas? Pues muy fácil, todo lo que le echamos a la olla de carne, por ejemplo. Entonces ahí entra la papa, la yuca, el plátano, el camote, el tiquisque, la malanga. Eh, Usualmente tendemos a pensar que estos alimentos son vegetales. Sí, botánicamente hablando, son de origen vegetal, pero nutricionalmente hablando, son alimentos fuente de carbohidratos. No, no pertenecen al grupo de los vegetales. Sin embargo, son carbohidratos de alta calidad, eso sí. Entonces, que las harinas engordan, esa es una de las cosas de las que se habla mucho en la calle. Realmente no. Lo que provoca problemas y aumento de grasa corporal es el exceso en el consumo de calorías. En Costa Rica tenemos pues una cultura muy de carbohidratos. Entonces, lo más usual es que ese exceso de calorías provenga del grupo de las harinas. Pero realmente cualquier exceso de calorías de cualquier grupo me va a hacer aumentar de peso. Si no entreno, pues me lo voy a aumentar en grasa. Si entreno y especialmente fuerza y como suficiente proteína, pues lo voy a aumentar en músculo. Pero no es que podemos echarle la culpa a X grupo como tal, sino al balance energético diario. Eso sí, el grupo de las harinas es nuestra principal fuente de energía eh, y la única fuente de energía para tejidos como por ejemplo los eritrocitos o glóbulos rojos y para el cerebro. Entonces, para que empecemos a analizar un poquito y hacerle números, lo que pasa con las famosas dietas keto o dieta cetogénica o dieta sin carbohidratos, pues literalmente estamos dejando nuestros glóbulos rojos y nuestro cerebro sin comida. Para que empecemos ahí a darle vueltas al asunto, al final vamos a hablar de eso. Además de que es el grupo que más energía nos aporta, es un grupo que nos aporta fibra. En lo que son cereales, esa fibra va a venir si el producto es integral, ¿sí? Panes integrales, cereales, galletas, barritas. Idealmente, lo que es arroz y pasta también deberían. Pero bueno, de nuevo, por un tema cultural, pues acá está muy complicado que logremos migrar de arroz blanco a arroz integral. Lo mismo con la pasta. Entonces, la recomendación, ¿cuál es? Bueno, si no es el arroz y la pasta, por lo menos tratemos de que las demás harinas del día sean integrales. Y además, por lo general, se recomienda que estos productos fuente de harina se utilicen en los tiempos fuertes de comida, es decir, desayuno, almuerzo y cena. ¿Cuál es la ventaja del producto integral por sobre la harina blanca o la harina refinada? Bueno, la harina integral o el producto integral, al tener un mayor contenido de fibra, va a tener un vaciamiento gástrico más lento, es decir, va a tardar más tiempo en el tracto digestivo.
Entonces, el proceso de digestión y absorción de glucosa va a ser más lento. Entonces, eso va a provocar que los picos de insulina sean menos pronunciados. Entonces, eso va a hacer que al final logremos metabolizar, perdón, ese carbohidrato de una mucho mejor manera que si comiéramos el carbohidrato blanco. Esa es la razón metabólica. Luego tenemos un tema de saciedad. Me imagino que más de uno lo ha logrado percibir. No es lo mismo comerse una tostada de pan blanco que comerse una tostada de pan integral. Las dos tienen exactamente la misma cantidad de calorías, pero la tostada de pan integral definitivamente nos va a generar más saciedad, nos va a hacer sentir más llenos. Y eso pasa con todas las harinas integrales. Entonces, a pesar de que en un mismo tamaño de porción tiene la misma cantidad de calorías, el producto integral, al generarnos más saciedad, aumenta la probabilidad de que comamos la cantidad correcta. En cambio, si tenemos un pan baguette, que lo digamos por acá, me imagino que cualquiera de ustedes es capaz de comerse un baguette de un solo y aún así no sentirse lleno. Realmente el proceso de digestión y absorción del carbohidrato blanco es tan rápido que ni siquiera da tiempo de enviar las señales al cerebro y no se genera, literal, no se genera la señal de saciedad. Entonces, por eso es que podemos comer y comer y comer y la cantidad infinita de calorías y aún así no nos sentimos llenos. Y además del carbohidrato blanco, ese efecto también lo producen los alimentos ultraprocesados. Entonces, con las harinas, realmente tenemos que poner atención a cantidad y calidad. Con las leguminosas, pues lo ideal es que también las consumamos todos los días. Además de que nos aportan harina, carbohidrato, también nos aportan proteína de origen vegetal. Es de menor calidad que la proteína animal, sí, eso es cierto, pero aún así no la podemos menospreciar. Esa proteína cuenta. Y la cascarita también es fibra, entonces también nos ayuda con el tema de la saciedad. Las leguminosas también nos aportan hierro en menor cantidad, de nuevo, que los productos de origen animal, pero tienen un poquito de calcio también y algunos otros micronutrientes. Em, es un subgrupo de alimentos que ha caído bastante en desuso. Sin embargo, no debería ser. Primero porque es parte de nuestra identidad y nuestra cultura y además por su riqueza nutricional. La verdura harinosa, en la medida de lo posible, se recomienda con la cáscara, por ejemplo, lo que es papa, el camote, ¿verdad? Por supuesto que el plátano maduro no está complicado, pero las que se pueden, si podemos con la cáscara, genial. ¿Qué pasa con las cáscaras de los alimentos? Bueno, la cascarita es fibra y justamente debajo de esa cascarita es donde se guardan las vitaminas. Entonces, cuando refinamos un alimento o le quitamos la cáscara, no solo estamos perdiendo la fibra, probablemente estamos perdiendo la mayor cantidad de micronutrientes también. Entonces, por eso es que siempre insistimos tanto con el tema de la cascarita y la fibra. Vamos con el segundo grupo más grande, que es el de las frutas y los vegetales. Em, Acá, según las guías alimentarias, nos dicen lo ideal es que consumamos al menos 5 de estos por día, distribuidos entre frutas y vegetales, los que más les guste. Si les gustan más las frutas, pues podemos comer 3 frutas y 2 vegetales o viceversa, ya eso queda a gusto de cada quien. Idealmente, combinar colores en la medida de lo posible. em, Al combinar colores, se nos va a asegurar la posibilidad de estar obteniendo riqueza de antioxidantes, más que todo. Prácticamente cada color nos representa un antioxidante distinto, uno o más, y entre más vistoso sea ese color, quiere decir que más antioxidantes tiene. Entonces, por ejemplo, por ejemplo, vemos el tomate, el mango maduro, las moras, las fresas, la remolacha. Cada alimento de estos tiene algo distinto que aportarnos. Y además, este es el grupo que más vitaminas nos aporta de todos los grupos de alimentos. Y si las frutas las consumimos con la cáscara, pues también fibra. De nuevo, las que se pueden, ¿verdad? El vegetal por lo general lo comemos tal cual, entonces igual estamos aprovechando la fibra. Cuando hablamos de vegetal nos referimos a ese alimento que es acuoso y hace crunch a la hora de morderlo, digamos la zanahoria, la brócoli, el pepino, tomate, remolacha, espinacas. Como les decía, lo que ponemos en la olla carne o en las sopas es verdura harinosa, no pertenece a este grupo. Y además,
pues es un grupo de alimentos que tiene bastante contenido de agua. Entonces, sea como sea, pues también participan en cierta medida en nuestra hidratación. Entonces, es bastante importante también. Y por lo general, cuando revisamos encuestas de consumo en nuestro país, este grupo por lo general es el que sale más debilitado, es el que sale un consumo de una o menos porciones al día, que no debería ser. Y es una de las cosas en las que más insistimos normalmente, precisamente por eso, porque es el grupo menos consumido por la población en general. Algunas veces tendemos a pensar de que comer saludable sale muy caro, especialmente donde a uno les dice 3 frutas al día. Uy, pero eso me va a salir carísimo. Bueno, sí, ahorita todo está muy caro realmente, pero eh, realmente existen opciones. Somos un país privilegiado que tiene un clima que nos permite tener disponibilidad de estos alimentos a lo largo de todo el año. Además de eso, siempre hay al menos un producto de temporada. Eso quiere decir que si está de temporada, tiene una alta cosecha en ese momento. Por lo tanto, hay mucho volumen de producto en el mercado. Entre más volumen haya, pues el precio va a ser menor. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Bueno, primero, la desrecomendación. No compren frutas y vegetales en el supermercado, por favor. Y ahora sí, la recomendación, vamos a la feria. Definitivamente, pues sí, cuesta un poco de tiempo, pero vale la pena sacar el ratito. A raíz de la pandemia hay muchísimas ferias que ahora abren viernes y sábado. Antes era que era solo sábado en la mañana o solo el domingo, no todo el mundo podía. Entonces, ahí es cuestión de averiguar en qué lugares. Aquí hay varios en el GAM que ahorita tienen disponible la Feria del Agricultor viernes en las tardes y sábados en la mañana. Entonces, pues ahí ya se ajusta mejor al horario de cada quien. ¿Cuál es la ventaja de ventajas en plural de ir a la feria? Bueno, lo primero es el bajo costo del producto. ¿Por qué ese bajo costo? Y aquí nuevamente vamos a derribar un poquito de mitos. Si es una feria del agricultor aprobada y administrada por el CNP, que es el Consejo Nacional de Producción, existe esa figura de feria del agricultor bajo un reglamento y una ley primero y luego un reglamento de ferias que exige que ese vendedor que está ahí en la feria del agricultor sea productor. Es decir, la ley prohíbe que haya intermediarios vendiendo en las ferias del agricultor. Repito, en las ferias aprobadas y administradas por el CNP. Porque existen también ferias privadas que son administradas por asociaciones de desarrollo o entes privados, aparte que ellos pues sí tienen la libertad de comerciar como quieran. Pero si es una feria del CNP, es estrictamente obligatorio que sea productor. Es decir, yo le estoy comprando los tomates al señor que sembró y cosechó esos tomates. Entonces, eso es lo que permite que el costo sea bajo en comparación con otros puntos de venta. No hay intermediación y pues básicamente el costo de producción, el costo de transporte hasta nuestro barrio y la ganancia que se deja el productor. Eh, ¿Qué es otra ventaja de esto? Pues que tenemos la certeza de que si yo me estoy comprando una lechuga el sábado en la mañana, esa lechuga la arrancaron de la tierra o del cultivo hidropónico viernes en la mañana, es decir, está fresco. Y por lo general así sucede con la gran mayoría de las frutas y los vegetales. Entonces, el producto al estar más fresco tiene mayor contenido y biodisponibilidad de vitaminas. ¿Qué pasa con las vitaminas? Conforme pasan los días y se expone a altas temperaturas, esas vitaminas se van a ir desnaturalizando poco a poco. Entonces, una manzana que tiene 22 días de haber sido cosechada ya no tiene la misma cantidad de vitaminas que la manzana que arrancaron del árbol ayer. Y ahí es donde tenemos el tema con los supermercados, verdulerías y demás puntos de venta. Un producto que nosotros obtenemos en el supermercado tiene mínimo 20 días de haber sido cosechado. ¿Qué pasa con ese producto? Se cosecha, el productor va y lo vende a lugares, el más grande de este país es el Senada, que queda en Heredia, es el mayor centro de distribución de alimentos que tenemos en el GAM.
Y de ese nada, pues llega a la flota de distribución de cada cadena de supermercados, compra su producto y revende en supermercado. Este proceso, la última vez que se midió, hace unos cuantos años, nos arrojó que tarda mínimo 20 días entre que el producto se cosecha y llega a nuestras manos. Entonces, eso quiere decir que estamos obteniendo un producto de mucho menor calidad nutricional al triple o cuádruple del precio. Entonces, por eso la desrecomendación de por favor no compren frutas y vegetales en el supermercado. Es pérdida para todos. Eh, con respecto a, bueno, ya les mencionaba lo del producto de temporada también. El producto que está de temporada siempre va a estar más barato, entonces ahí nos permite estirar un poco más el presupuesto. Y como les decía, también hay algunas ferias privadas que ahí ya el comercio ya no se rige por la ley de ferias, ya es como más al objetivo de cada lugar. Sin embargo, el costo aún así sigue siendo menor que en los supermercados y en las verdurerías. Existe también la figura del mercado, como la del mercado central de San José, el mercado de Cartago, en cada centro de provincia hay al menos uno. El mercado también es un comercio prácticamente directo con el productor, entonces es otra opción y está disponible entre semana para el que definitivamente no puede ir a la feria el fin de semana. Pero esto nos permite entonces aumentar la riqueza nutricional de nuestra dieta sin tener que necesariamente disparar el presupuesto. De hecho, por el contrario, cuando armamos un plan de alimentación y lo ordenamos, por lo general más bien se termina ahorrando, porque hoy en día la gente gasta tanto en deliveries, en comida de la calle, en fines de semana excediéndose en ingesta tanto de calorías de comida como de alcohol, que cuando ponemos orden en todas esas cosas, más bien la persona se termina ahorrando un montón de plata. Entonces, nuevamente, es ganancia por todo lado. Vamos con los productos de origen animal. Estos son importantísimos en el área de las ciencias del movimiento humano. Literal, nuestra materia prima para poder mantener y fabricar masa muscular, ¿verdad? Es el grupo fuente de proteína y de proteína completa. Existen dos tipos, la proteína completa, la proteína incompleta. Cuando hablamos de proteína completa, quiere decir que esa proteína está formada por todos los aminoácidos que tenemos disponibles los seres humanos, incluidos los 10 aminoácidos esenciales. Si recuerdan de sus clases de química, tal vez, o de fisio, em, existen 10 aminoácidos esenciales. Eso quiere decir que son aminoácidos que nuestro cuerpo no es capaz de fabricar y los debemos obtener directamente de la alimentación. Los productos de origen vegetal tienen estos aminoácidos, pero solo de manera parcial. Entonces, para poder obtener una proteína completa a punta de productos de origen vegetal, debemos empezar a hacer combinaciones milimétricas para poder obtener ese perfil de aminoácidos completo que sí tienen los productos de origen animal. Entonces, de ahí la importancia de este grupo. Dentro de este mismo grupo hay calidades, eso es cierto. Eh, Actualmente usamos como patrón, como decir, el 100% de disponibilidad, la proteína de la leche o de los lácteos. Y seguido de eso tenemos la proteína del huevo. Entonces, estamos hablando que la leche es un 100%, el huevo aproximadamente un 98%. Y las carnes, dependiendo del corte y de la fuente, anda entre el 90 y el 95%. Entonces, eso es otro tema importante y a veces también un mito. Muchas veces nos emocionamos muchísimo, come pollo y no paramos de comer pollo o pescado o atún, que no está mal, pero lo hacemos creyendo que es la mejor proteína que existe y eso no es así. Realmente la mejor proteína es la de los lácteos y después de eso la del huevo. Creo que hay un micrófono por ahí encendido ya. Eh, entonces, realmente no hace falta comer esas cantidades kilométricas de carne para poder aumentar de masa muscular. Ya eso lo vamos a ver con más detalle en la próxima charla. Y otro detalle que tenemos que tener en cuenta acá es el contenido de grasa. Eso sí,
especialmente si tenemos dietas hiperproteicas. ¿Por qué? Porque hay algunos cortes o tipos de producto de origen animal que pueden venir acompañados de altos contenidos de grasa. Y como es grasa de origen animal, es la grasa que llamamos aterogénica, es decir, es la grasa que nos aumenta la probabilidad de formar placas de ateroma. Entonces, aunque seamos físicamente activos y entrenemos y toda la cosa, si nos terminamos abusando de estas grasas de origen animal, que están formadas mayoritariamente por grasa saturada, podemos terminar teniendo un desbalance con los lípidos, es decir, que se nos suba el colesterol, ¿verdad? El colesterol malo. Entonces, sí es muy importante, a pesar de que tengamos requerimientos de calorías elevados, estar pilas y pendientes del contenido de grasa que tienen nuestros alimentos de origen animal. ¿Cuál es la recomendación? Pues preferir en su mayoría carnes blancas, ¿verdad? El pollo, el pescado, el atún, puede ser en agua o en aceite, no hay ningún problema, pero el atún siempre bien escurrido, eso sí. Buscar cortes de res que sean más magros, es decir, que se les vea menos blanquito y más rojito, eso quiere decir que tiene menos grasa. Y evitar aquellos cortes que de viaje le vemos que tienen un gordito o una capa así bien gruesa de grasa, evitarla por todos los medios. Tenemos un tema con el huevo. Ha sido muy satanizado durante los últimos 30 años y la ciencia nos sigue diciendo, no hay problema con el huevo. Es cierto, la yema del huevo tiene entre 200 y 300 miligramos de colesterol y el requerimiento diario de colesterol justamente es 300 miligramos. Entonces, por eso es que por muchos años se había creído que el huevo nos podía aumentar el colesterol en sangre. Sin embargo, como les digo, durante estos últimos 30 años, por lo mismo ha sido estudiado y no se le ha logrado comprobar absolutamente nada. Se han comparado poblaciones que no comen huevo versus las que comen un montón de huevos por semana y aún así no se han visto diferencias estadísticamente significativas que nos diga comer más de X cantidad de huevo va a hacer que suba el colesterol. Eso no ha pasado. Incluso, pues he tenido pacientes que están en terapia nutricional precisamente por dislipidemia, es decir, están buscando bajar su colesterol en sangre, se comen 3 o 4 huevos al día y su colesterol más bien ha bajado. Em, y por el contrario, lo que se ha descubierto, producto de los estudios del huevo, es que los alimentos que tienden a aumentar niveles de colesterol en sangre son los productos cárnicos procesados. ¿Qué quiere decir eso? Embutidos, tortas preformadas y todo lo que básicamente viene congelado y listo de solo meter en microondas. Ese tipo de producto es el que sí se ha demostrado que aumenta los niveles de colesterol en sangre. Entonces, por muchos años hemos vivido echándole la culpa al pobre huevo y por otro lado abusándonos de los embutidos, cuando pues debería de ser completamente al revés. Con respecto a los lácteos, les decía, sí, es la mejor proteína que tenemos disponible en alimentos. Existen suplementos, como por ejemplo la proteína en polvo, supongo que todos la conocen, la proteína de suero de leche, la famosa proteína whey, es un aislado de la leche de vaca. Y esa sí demostró tener una biodisponibilidad mayor que la misma leche, más o menos anda como en un 110%. Entonces, esa sí la aprovechamos en su totalidad cuando es necesario consumirla. Pero en fuentes alimentarias, la mejor es la leche. Nuevamente, acá es importante revisar el contenido de grasa. Siempre vamos a recomendar que ese producto tenga un 2% de grasa o menos. Más o menos un 2% de grasa es la famosa leche milk de caja blanca pasteurizada que común y corriente que tomamos todos. Por lo general dice leche semidescremada, a eso nos referimos con leche 2%. Y la 0%, pues es la de caja blanca de larga duración, em, que es la que llamamos leche descremada. Realmente cualquiera de las dos es válida. Los planes de alimentación se pueden armar con cualquiera de las dos y al final y al cabo queda a gusto de la persona, porque hay gente que no soporta el sabor de la 0%, dicen que no sabe nada, y hay gente que más bien no soporta el sabor de la 2%. Entonces, pues realmente eso se personaliza. Eso sí, lácteos que tienen más de un 2% de grasa
ya se consideran altos en grasa, es decir, aterogénicos. Entonces, eso sí, ya no, como por ejemplo la leche roja, que tiene un 3 o un 3,5, si mal no recuerdo. La famosa leche pinito, también es una leche entera. Este tipo de producto se diseñó hace muchos años atrás, porque hace muchos años atrás todavía teníamos a nivel nacional problemas de desnutrición infantil. Entonces fue pensado para eso. Sin embargo, hoy el problema es todo lo contrario, como que me imagino que ustedes han visto a nivel de población en general, pero como el producto sigue siendo gustado por el público, por eso es que sigue a la venta, pero realmente no es tan recomendable, especialmente si queremos bajar colesterol o si tenemos alguna enfermedad crónica. Además de leche, pues aquí cuenta lo que es el yogur, el queso y nada más. Los demás derivados de la leche entran dentro del grupo de las grasas que ya los vamos a ver. Además de la proteína, beneficios de los lácteos es su aporte de calcio. Y es cierto, como les decía, las leguminosas tienen un poquito de calcio, las almendras tienen otro poquito de calcio, hay algunos vegetales que tienen. Sin embargo, para poder alcanzar nuestro requerimiento diario, que anda más o menos entre 900 y 1000 miligramos al día, y si somos atletas de alto rendimiento, probablemente ese requerimiento es mayor, necesitamos consumir los lácteos. Mientras que un vaso de leche nos va a aportar 300 miligramos de calcio, una taza de espinaca nos aporta 30 miligramos. Entonces ahí vayan haciendo los cálculos. ¿Cuántas tazas de espinaca hay que comerse para alcanzar 1000 en un día? Es muy complicado. Entonces, prácticamente solo con los lácteos es que logramos alcanzar esa meta diaria. Además de eso, en nuestro país, por ley, los lácteos vienen fortificados con hierro, vitamina D y ácido fólico. El ácido fólico realmente está prácticamente todos los grupos de la canasta básica, también por una ley de fortificaciones. Y en el caso de los lácteos, tenemos este plus de estos otros micronutrientes que igual, al menos el hierro, además de lácteos, lo vamos a encontrar en huevo y en carnes rojas y un poquito en leguminosas. Nuevamente, a punta de leguminosas difícilmente vamos a alcanzar nuestro requerimiento de hierro. La vitamina D prácticamente solo en productos de origen animal la vamos a obtener. Y fuera de ahí, bueno, tenemos otra vitamina que se llama la vitamina B12, que es así, definitivamente no se ha conocido fuente vegetal. Solamente productos de origen animal nos pueden aportar esta vitamina. Y si no es a través de un producto de origen animal, es a través de un suplemento, que por lo general es inyectable. Entonces, bueno, al menos yo prefiero tomarme la leche. El otro tema importante acá es el contenido de omega 3, que está más que todo en los pescados y en el atún. Hay algunas fuentes vegetales, más que todo la chía y la linaza. Sin embargo, nuevamente, el requerimiento diario se alcanza más fácilmente con los pescados y con el atún. Y luego vamos con el grupo chiquitito. Entonces, como les decía, es un producto perdón, un grupo de alta densidad calórica, es decir, tenemos en un tamaño de porción muchas calorías. Entonces, no hay que tenerle miedo, no hay que quitarlo, no está prohibido, solamente hay que consumirlo en las cantidades adecuadas para la necesidad de cada persona. Ahora sí, tenemos distintos tipos, sobre todo de fuentes de grasa. Entonces, aquí sí podemos separar. Realmente, bueno, el término malo a mí no me gusta como satanizar algún alimento así, hacerle la cruz o decirle eso no sirve o eso es malo, pero para efectos educativos y de explicarle a la gente es como más fácil, ¿verdad? Entonces, decirles, ok, hay grasas que son grasas buenas, eso quiere decir que bajan el colesterol y hay grasas que son grasas no tan buenas o grasas malas, eso quiere decir que son grasas que suben el colesterol y taquean arterias. Literalmente eso es lo que hacen, aumentan la probabilidad de formar placas de ateroma. En buen cristiano nos hacen un taco en las arterias y si eso sucede en las coronarias, pues ya sabemos lo que viene, ¿verdad? Entonces, por lo general, decimos
que las grasas de origen animal son las malas y que las de origen vegetal son las buenas. Sin embargo, tenemos excepciones. Entonces, vamos primero con lo general. Tenemos de ejemplo acá, como les decía, los demás derivados de la leche. La mantequilla, la natilla, la crema dulce, los helados. Hay un par de opciones de helado ahí. Valga destacar que ya son unas opciones súper buenas, pero por lo general el helado común y corriente que conocemos, pues es fuente de esta grasa mala. Además de eso, la manteca, ya sea manteca de cerdo, manteca de origen animal o de origen vegetal, después del proceso que ha sufrido en la industria, se convierte en una grasa mala. Entonces, cualquier tipo de manteca va a entrar acá. Y por otro lado, que también provocó sí, controversia hace unos años, tal vez antes de la pandemia, porque se puso de moda, fue el famoso aceite de coco. De repente se volvió trendy en redes sociales, por algún motivo se hizo viral y se le empezó a destacar sus características inmunogénicas, es decir, que tenía propiedades que fortalecen el sistema inmune. Eso es cierto. Y tiene antioxidantes y tiene muchas vitaminas. Todo eso es cierto. Sin embargo, el perfil de grasa que tiene el aceite y la leche de coco es perfil de grasa mala. Entonces, el hecho de que haya un alimento que tenga X o Y ventaja no quiere decir que es permiso de consumirlo por la libre. Es permiso de consumirlo nuevamente en la cantidad correcta. ¿Por qué? Porque podrá tener mucho efecto inmunogénico, pero si empezamos a abusar de él, otra vez nos va a subir el colesterol. Entonces, el coco es una de las excepciones que es de origen vegetal, pero es grasa mala. Y el otro es el aceite de palma. El aceite de palma es todo un tema a nivel industrial. Eh, Realmente todavía no se ha definido bien si es su origen en la palma o el proceso que se le da en la industria o las dos cosas juntas, lo que hace que adquiera un perfil de grasa malo. Pero es la grasa que se utiliza en la industria para fabricar prácticamente todo tipo de ultraprocesado. Entonces, por eso es que por lo general un producto ultraprocesado pues también va a tener contenido de grasa mala. Entonces, excepciones vegetales, el aceite de coco y el aceite de palma. Grasas buenas, bueno, aquí las podemos ver. Tenemos las famosas semillas. Bueno, nosotros los ticos les decimos semillas, realmente estos son frutos secos. El maní, las nueces, las almendras, los pistachos. La mejor grasa de todas, el aguacate. En la gran mayoría, yo sé que nos gusta el aguacate. Cada vez aparece más gente que me dice que no, y eso sigo sin entenderlo. Pero bueno, en su mayoría, yo sé que nos gusta mucho el aguacate y es de las mejores grasas que podemos tener a nuestra disposición. Sin embargo, a pesar de que es una grasa buena, tampoco se vale comerse el aguacate completo, tristemente. Porque vamos a aumentar la probabilidad de abusar con las calorías. Ahora, a la gente que le gusta mucho, mucho el aguacate, yo les digo, bueno, coma el resto de su día sin grasa y guárdese todas sus porciones de grasa. Y se les comen aguacate, no pasa nada. Mientras las contemos y tengamos control de la cantidad que estamos ingiriendo, pues no pasa nada. Luego los aceites de origen vegetal, excepto los que ya les mencioné, por lo general son grasas buenas, algunas más buenas que otras, algunas más adecuadas para cocinar que otras. Eh, ¿Cuál es más adecuado para cocinar? Depende de su punto de humo. O en buen cristiano, depende de qué tanto se queme. Entonces, un aceite que me aguanta suficiente temperatura en un sartén sin quemarse es una grasa buena, ideal para cocinar. ¿Cuáles? Aceite de soya, aceite de canola, más que todo son como los más clásicos. ¿Cuáles aceites no son tan adecuados para cocinar? Aceite de oliva, aceite de linaza, aceite de ajonjolí, de todo este otro tipo bueno, el de girasol todavía aguanta un poquito el sartén si le ponemos poca temperatura. Pero por lo general, este otro tipo de aceites se pueden aprovechar más como aderezos, se pueden aprovechar en otro tipo de recetas que no requieran calor. ¿Por qué? Porque al aplicarles calor, el tipo de grasa que tiene, que es grasa insaturada,
se va a oxidar y se va a echar a perder. Entonces, además de que son muy caros, le echamos a perder y desaprovechamos sus propiedades. Entonces, pues para cocinar, si queremos usar una grasa buena, sería o el aceite de soya o el de canola. El de canola también ha sido controversial por el proceso industrial que sufre. El aceite de canola proviene de una planta que se llama colza, que se produce principalmente en Canadá. Y el aceite de colza, así como tal, puro, extraído de la planta, tiene componentes tóxicos para el ser humano. Entonces, necesariamente hay que procesarlo, extraer esos componentes tóxicos y luego de eso obtenemos aceite de canola. Entonces, para estas comunidades que no les gusta mucho el producto que ha sido manoseado por la industria, pues están un poco en contra de usar aceite de canola. Sin embargo, el único motivo es ese, el perfil nutricional sigue siendo completamente perfecto para cocinar y para ingerir un aceite de alta calidad. Y luego vemos ahí más arribita, eh, tema controversial también de hace algunos años, no, desde hace muchos años para acá, sin embargo, ya es un tema resuelto, es la margarina. ¿Qué pasa con la margarina? La margarina tiene un origen vegetal, viene de aceite vegetal. Y hasta hace unos 7 años, en, bueno, en Costa Rica, en Estados Unidos hasta hace unos 10 años, hicieron el cambio, sufría un proceso que se llama hidrogenación. Entonces, tomaban el aceite vegetal, lo hidrogenaban y eso me producía margarina. ¿Qué pasaba con la hidrogenación? Me fabricaba grasas trans en el camino como un efecto colateral. Entonces, a pesar de que era una grasa de origen vegetal, no era tan buena. Entonces, si ustedes me hubieran preguntado hace 10 años, ¿mantequilla o margarina? Entonces probablemente les hubiera dicho, las dos son la misma cosa. La única diferencia en aquel momento era que la margarina, por ser de origen vegetal, no tenía colesterol. Bueno, tiene fitoesteroles, que es un colesterol vegetal que a nosotros no nos afecta. Y la mantequilla, como viene de la grasa de la leche, pues esa sí tiene colesterol. Pero el perfil de grasa era básicamente el mismo. ¿Qué hizo Numar? Pues a raíz de esta mala reputación que adquirió la margarina a través de los años, eh, literal botó la planta y la fabricó de nuevo y cambiaron por completo sus procesos de producción. Como les digo, ese cambio en Estados Unidos se hizo hace 10 años o más y aquí en Costa Rica se hizo hasta más o menos como en el 2015, pero ya se hizo. Y ahora la margarina se produce de forma muy distinta. Ahora es un proceso donde se juega con temperaturas y presiones hasta obtener la contextura que tiene la margarina hoy en día. Si ustedes tienen memoria de hace varios años para atrás, podrán recordar que este producto que vemos acá antes era más durito, era menos cremoso y tenía otro sabor. Hoy en día, si nosotros dejamos una margarina de estas sin refrigerar, pues es casi que un paté o casi que un queso crema. La textura es mucho más suave, precisamente porque ya no tiene hidrogenación y ya no tiene grasas trans como efecto colateral. Entonces, si ahora me preguntan mantequilla o margarina, ahora sí ya les puedo decir con total seguridad margarina. En cuanto al perfil de contenido de grasa, por supuesto que el sabor siempre va a ser otra cosa, ¿verdad? Y ya eso es historia aparte. Pero con respecto a perfil de grasas, ahora sí ya podemos decir que la margarina es una grasa buena, que eso es uno de los mitos que todavía se replica mucho en internet y en redes sociales. Luego tenemos el azúcar. ¿Qué pasa con el azúcar? El azúcar no es mala. Lo que es malo es el exceso de azúcar. Y muchísimos productos empacados tienden a tener exceso de azúcar. Y por lo general, cantidades que no tenemos ni idea y que nos estamos comiendo sin darnos cuenta. Entonces, ahí es donde terminamos cayendo en el exceso calórico. Si le estuviera hablando, por ejemplo, a un maratonista, yo le diría, uff, no, no, si te ocupa más bien cantidades industriales de azúcar, sobre todo si está en etapa precompetitiva, ¿verdad?
pero para la vida diaria, incluso en un atleta que está en pretemporada o en periodo de entrenamiento regular, realmente las cantidades de azúcar se deben moderar. Por lo general, la OMS lo que nos dice es que tenemos que consumir máximo un 10% de nuestras calorías del día en azúcar. Entonces, como normalmente se utiliza el estándar promedio de un requerimiento de 2000 calorías al día, de ahí es de donde sale la recomendación de las famosas 6 cucharaditas de azúcar al día. Pero, nuevamente, esto se debe personalizar y adecuar al requerimiento de cada quien. Y si soy una persona que tengo una patología crónica, más bien el consumo de azúcar hay que llevarlo al mínimo. Si es un niño que está en crecimiento, el azúcar tiene que estar presente, solo que cantidades correctas. Como les decía, si es un atleta, el azúcar tiene que estar presente, a menos de que esté en un periodo de restricción calórica y esté buscando perder grasa corporal. Ahí sí, no es porque el azúcar vaya a hacer que aumente grasa, es porque si está con restricción calórica, tenemos que aprovechar las poquitas calorías que tiene en otros grupos de alimentos que me generan más saciedad que el azúcar. Ese es el otro tema. Al igual que las harinas blancas, podemos comer y comer y comer y comer azúcar sin que nuestro cerebro nos diga deténgase. No genera señales de saciedad. Entonces, por eso es que los productos industrializados son tan exitosos, justamente. Acá les dejo la equivalencia para que después de la charla vayan a revisar su alacena y se diviertan un rato. Entonces, eh, muy importante revisar en la etiqueta que nos diga azúcar añadida. Van a ver que hay muchas etiquetas que no dicen azúcar añadida, solo dicen azúcar, están mal hechas. También es muy común que las etiquetas estén mal hechas, pero lo ideal es que en la etiqueta me desglose los tipos de azúcares que trae el producto. Y la que nos interesa contar por aparte es el azúcar añadida. ¿Qué es eso? El azúcar que la industria le agregó en el proceso, que no es parte del alimento de forma natural. Y cada 5 gramos que me diga esa etiqueta equivale a una cucharadita. Entonces, si vemos un jugo, por ejemplo, de estos aquí, como juguito de caja, que tiene 15 gramos de azúcar añadida, eso quiere decir que tiene 3 cucharaditas de azúcar. Y si mi requerimiento diario es 6, pues en un juguito ya me comí la mitad del azúcar que me tocaba para el día de hoy. Y ahí es donde es muy fácil terminar pasándonos. Por dicha, hoy en día la industria nos ofrece muchas alternativas. Con respecto al dulce, básicamente ya no hay problema. Para cada producto que hay regular, tenemos una alternativa sin azúcar. Entonces, si ya me comí toda el azúcar del día y todavía quiero dulce, tenemos opciones. Todos los sustitutos de azúcar que hay en este momento en el mercado son seguros para el consumo. Hace unos cuantos años hubo uno eh, que sí fue polémico y sí se demostró que era cancerígeno y fue uno que se utilizó en la primera versión de Coca-Cola Cero que hubo en el mercado. Ese producto fue expulsado de España precisamente por lo mismo. El sustituto se llamaba ciclamato. Y Coca-Cola muy cómodamente trató de introducirnos el producto a nosotros, porque ellos no pierden, ¿verdad? Y el Ministerio de Salud inmediatamente le dijo, no, eso aquí no entra. Entonces, esa fue la única vez que corrimos riesgos realmente. Me parece que en algún momento sí hubo unos cuantos lotes que sí se lograron colar en el mercado, pero se retiraron. Y ahorita, en este momento, todos los sustitutos que hay en el mercado los podemos consumir tranquilamente. En adultos, existe una dosis tóxica para cada sustituto de azúcar y eso lo tenemos que vigilar, pero más que todo en niños, porque los niños pesan menos. Esa dosis tóxica se mide por kilo de peso. Entonces, el sustituto de azúcar hay que tenerlo vigilante en mamá embarazada, en mamá periodo de lactancia o en bebé o niño pequeño. De ahí en fuera, realmente podemos consumirlos cualquiera y no pasa nada. Hay alimentos que pueden parecer muy saludables, como ese yogur que vemos ahí, em, pero nuevamente hay que irse siempre a revisar la etiqueta. Puede ser un yogur, puede tener sus probióticos, puede tener todos los beneficios del lácteo, pero al saborizarlo le agregaron azúcar. Algunas marcas agregan cantidades moderadas de azúcar, todo bien, pero hay otras marcas que abusan, tienen cantidades exageradas de azúcar, y eso es lo que tenemos que aprender a seleccionar. Lo mismo la salsa, sobre todo salsa de tomate y muchos aderezos, incluso aderezos salados y opciones de alimentos salados. Si revisamos etiquetas,
van a ver que pueden traer azúcar. Entonces, eso es lo que es importante, ser críticos. Ahora sí, lo prometido es deuda. Eh, si alguna vez lo han escuchado, o al revés, si alguien nunca ha escuchado hablar de esto, no creo que no, pero bueno, repaso fugaz. ¿Qué es el ayuno intermitente? Es una de las tantas cosas que se ha puesto de moda gracias a las redes sociales y al internet. Y es una modalidad de dieta que se empezó a vender como la pomada canaria y nos dicen, si usted no puede bajar de peso, lo único que le queda hacer es ayuno intermitente, ese no falla, es infalible, baja un montón de peso, progresa súper rápido y bueno, promete el cielo y la tierra. ¿Y en qué consiste? Y le dicen, bueno, eh, en vez de hacer 5 tiempos de comida, usted se come sus calorías del día en 6 horas. Es decir, tiene de 12 de mediodía a 6 de la tarde para comerse todo lo que le toca en el día. Y el resto del día no come nada. Ese es un esquema. También existen infinidad de esquemas que tampoco sé de dónde han salido. Yo por más que he buscado no he encontrado ninguna guía ni ningún protocolo que me diga el fundamento de estos esquemas, pero la gente se los ha inventado. Dice esquema de 16, perdón, sí, de 16 horas de ayuno y 6 de alimentación. Hay otro que es de 12 horas y 12 horas. Hay otro que es de 8 y, ¿cómo es? 12 y 8. No, perdón. Son 3 por 8, 10, ajá. O sea, 8 horas que como, el resto del día no como. Y últimamente encontré otro que se fue más allá, que dice, como 2 días y el tercer día no como. Y paso 24 horas seguidas sin comer y ya luego retomo. Em, Buscando literatura, realmente no encontré el fundamento o el origen de esto por ningún lado. Desde hace varios años vengo leyendo, vengo revisando y la publicidad lo que promete o le dice a la gente es que hacer ayuno intermitente es mejor que hacer el timing regular. Cuando nos vamos a revisar metaanálisis y revisiones sistemáticas, donde comparan grupos de personas que hacen ayuno intermitente versus grupos de personas que hacen un timing regular sin ejercicio, los resultados nos dicen, uy, sí, el ayuno intermitente, la gente que hizo ayuno intermitente bajó más de peso, pero solo hablan de peso. Y luego vamos a revisar la composición corporal y descubrimos que sí, efectivamente bajaron grasa, pero no todo el peso que bajaron es grasa. Y no nos dicen nada acerca del agua corporal y de la masa muscular. Entonces ahí ya es donde uno se queda, ok, tengo dudas con esto. Viendo otra revisión sistemática que era como del 2017, me parece, decía, uy, sí, la gente que hizo ayuno intermitente bajó mucho más de peso. Wow. Nos ponemos a revisar la metodología y resulta que el grupo que hizo ayuno intermitente también tenía una restricción calórica más grande que el grupo que hizo timing regular. Pero al final se le atribuye la pérdida de peso al ayuno y realmente son dos grupos que no podemos comparar porque no estaban bajo las mismas condiciones de balance energético. Entonces, pues ya metodológicamente para mí eso era completamente inválido. Y revisando estos días, me encontré estos dos metaanálisis por acá y eh, clasificaron los resultados por distintos tipos de población. Entonces, aquí viene como una síntesis de los resultados que ellos nos están reportando. En el caso de la obesidad y pérdida de peso, nos están diciendo, sí, el ayuno intermitente hizo que la gente bajara de peso, hizo que la gente bajara el índice de masa corporal, que obviamente está directamente ligado al peso, hizo que la gente bajara la circunferencia de cintura, que se considera un indicador de riesgo cardiovascular, pero realmente poco sensible. Hoy en día tenemos herramientas más sensibles que medir la circunferencia de cintura. Obviamente más caras también, pero más sensibles. Y nos dicen, sí, efectivamente, también la persona baja grasa. Ok, uno dice, genial. Bueno, ¿qué pasa cuando metaanalizaron la comparación
de la gente que hace ayuno intermitente versus la gente que hace timing regular. Pues nos dicen, los resultados son los mismos. Si tenemos la misma restricción calórica, da lo mismo hacer ayuno intermitente o hacer el timing regular. Ahora, además de eso, nos están reportando estos otros dos detallitos que vemos abajo. Nos dice, sí hay resultados con el ayuno intermitente, pero también tenemos reportes de que la gente que hace ayuno intermitente tiene una alta tasa de abandono. Por supuesto, esa pobre gente se nos vive muriendo de hambre, van a abandonar rapidísimo el plan. Y además de eso, cosa que es muy raro en nuestra área, porque es muy poco frecuente que nos reporten efectos adversos, una de las cosas en las que somos autocríticos, ¿verdad? Pero curiosamente este metaanálisis sí se dio a la tarea de revisar también qué efectos adversos reportan los autores. No está metaanalizado con datos, pero sí está reportado. Todos estos efectos secundarios que vemos acá. Entonces dijeron, bueno, tenemos una modalidad de ayuno intermitente que me genera los mismos resultados que el timing regular, con gente que abandona rapidísimo el plan y además le puede provocar cualquiera de todas estas cosas que vemos aquí: mareos, debilidad general, cansancio, dolores de cabeza, fríos o escalofríos, problemas de concentración, problemas de sueño, náuseas, estreñimiento, cansancio y mal humor. Entonces, con todos estos resultados, pues yo voy a seguir diciendo no al ayuno intermitente. Eh, pues con esta misma información, cualquier otra colega podría decir, sí, estoy abierta a probarlo. Em, pero realmente yo estoy esperando a que exista evidencia que me diga que es mejor hacer ayuno intermitente, pasar hambre y hacer todo ese sacrificio que requiere para que valga la pena. Ahora, esto es lo que nos está reportando la literatura. Aquí les subrayé y les puse en negrita los dolores de cabeza porque en mi experiencia profesional ya he tenido varios casos que me llegan diciendo, vengo de hacer ayuno intermitente y lo dejé botado porque no aguantaba los dolores de cabeza. Es como el efecto adverso más notorio o el más marcado entre la gente que yo ya he visto. Eh, entonces, de hecho, esto me hizo mucha gracia porque coincide totalmente con lo que está reportando la literatura. Hacer ayuno intermitente da dolor de cabeza. Entonces, al final y al cabo, bueno, al menos yo considero no vale la pena. Por supuesto que ya eso es decisión de cada quien. Y pues cuando las personas me llegan preguntando, yo les digo, sí, es una opción, sí, genera resultados, pero eh, puede suceder esto y esto y esto como efecto adverso. Usted decide si está dispuesto o no. Por lo general la persona dice que no. Ha habido un par por ahí que sí han estado dispuestos y nuevamente han probado 3 días y abandonan, que es nuevamente lo que dice la literatura. Con respecto al control de la diabetes y el riesgo cardiovascular, sigue habiendo interrogantes con respecto a la mejora en el control glicémico. Realmente la evidencia no nos demuestra que hacer ayuno intermitente mejore el control glicémico, por lo tanto, no hay evidencia que nos diga que ayuda a controlar la diabetes. Y sí se ha visto que sí reduce el riesgo cardiovascular, pero nuevamente el resultado es el mismo que con el timing regular. Acá tenemos ya los grafiquitos, ya datos metaanalíticos. En este, por ejemplo, lo que podemos ver es la comparación de este lado tenemos el ayuno intermitente y de este lado tenemos el control, que es el timing regular. Y estos son cambios en pérdida de peso. Como podemos ver, sí hay una ligera reducción de peso. Sin embargo, vemos que el rombo acá sigue cruzando el cero, que eso lo que nos quiere decir es que es un cambio que no es estadísticamente significativo. Entonces, a pesar de que se ve ahí muy grandote y muy hacia la izquierda, estadísticamente hablando, la pérdida de peso es la misma para ambos grupos. Acá, esto era en pacientes con diabetes. Nuevamente, tenemos que la pérdida de peso no es significativa. Y este otro es en circunferencia de cintura.
que acá otra vez no hay diferencia significativa. Estos de acá ya son en lípidos, en sangre. Entonces, el que vemos arriba es el colesterol malo y el que vemos abajo es el colesterol bueno. Y como vemos, en ambos casos igual, los dos tipos de modalidad de dieta nos da el mismo resultado. Y este es en triglicéridos, que tenemos el mismo resultado para ambos tratamientos. Este es el de la glucosa en diabetes. Y como vemos, pues no hay mejora en el control glicémico con ayuno intermitente. Y recordemos que es una persona con patología, ¿verdad? Entonces, pues no es el paciente que uno pueda utilizar para experimentar jamás en la vida. Sería completamente antiético, más que la evidencia nos está diciendo, pues que no hay mejora significativa por hacer ayuno intermitente. Y la famosa dieta keto, otra de las que está súper de moda. Bueno, estuvo muy de moda en los años 70, se fue, volvió como en los 90, se fue, volvió como en el 2011 y desde entonces se ha quedado. Ha tenido sus altibajos, pero ahí está. La famosa dieta keto es una dieta libre de carbohidratos. Ahí es donde tenemos que tener cuidado con los conceptos. Una cosa es una dieta baja en carbohidratos y otra cosa es una dieta sin carbohidratos. Cuando hablamos de una dieta baja en carbohidratos, sigue teniendo, pero tiene más o menos entre un 20 y un 40% de carbohidratos. Cuando hablamos de dieta keto, estamos hablando de que tiene menos del 9% de carbohidratos de las calorías del día. Entonces, esta que tiene menos del 9% de las calorías del día es la que ha sido muy cuestionada, es la que ha sido súper trendy y sigue siéndolo porque da resultados extremadamente rápidos a pesar de que son poco saludables y no son los resultados adecuados, pero hace que la gente pierda de peso muy rápido. Estamos hablando de que son regímenes que hacen que la persona baje entre 6 y 10 kilos por semana, más o menos, pero viene con trampa. Si buscamos estudios que incluyan intervención únicamente dietética, vamos a encontrar que todo el mundo perdió muchísimo peso, pero nadie nos dice nada de la composición corporal otra vez. Y si buscamos efectos adversos, tampoco nos dicen nada. Y que no nos digan nada no quiere decir que no los hay. Entonces, ahí es donde también hay que ser crítico. Estos datos que vemos aquí son de un metaanálisis donde sí tenemos dieta keto combinada con ejercicio. Sin embargo, este metaanálisis también tiene una debilidad metodológica y es que um, incluyeron todo tipo de ejercicio en un solo grupo. Entonces puede que tengamos un sesgo por ahí. Este es el resultado que nos da con la circunferencia de cintura. Entonces, del lado izquierdo es el ejercicio más dieta keto. Del lado derecho es el control, que es ejercicio con dieta regular. Es decir, le dijeron a los participantes siga comiendo igual que siempre, como venía haciéndolo hasta el momento. Y vemos que la circunferencia de cintura sí se redujo significativamente. ¿Ok? Uno dice, ok, bajo el riesgo cardiovascular. Pero ahorita vamos a ver qué pasa con el colesterol y demás. Este es el resultado en el peso total, que no coincide para nada con los estudios que normalmente se reportan. Más bien nos dijo que no hay una pérdida de peso significativa. Eh, por lo general, cuando tenemos intervenciones de dieta y ejercicio juntos, el cambio en el peso no es significativo. Los cambios usualmente son en composición corporal, que en este tipo de estudios normalmente no se reportan. Aquí sí tenemos un poquito, nos reportan la grasa. Y nuevamente tenemos que la grasa corporal está cruzando el cero, o sea, no hay cambio significativo. Y viendo un toquecito a la parte de rendimiento, vemos que el, el consumo de oxígeno pico tampoco tiene ventaja de la dieta keto. Y aquí están los lípidos. Entonces, vemos que el colesterol malo realmente no cambió, sigue cruzando el cero, y que el colesterol bueno tampoco. O sea, nuevamente, ambas modalidades funcionan con la diferencia de que no tenemos todos los efectos adversos y riesgos que corremos con la dieta keto. Y acá tenemos los resultados con los triglicéridos. Vemos que sigue cruzando el cero, pero es por un
pelito, es decir, puede ser que en un futuro que tengamos más disponibilidad de bibliografía, ya nos arroje una ventaja estadísticamente significativa. Realmente esto depende muchísimo de cómo se haga esa dieta keto. Hay dos maneras de hacerla. En ambas se quitan los carbohidratos, pero hay una donde la gran mayoría de las calorías del día provienen de vegetales, de carnes y de grasas buenas, carnes bajas en grasa y grasas buenas. Entonces, esa es la que se ha visto que podría tener una mejora, una reducción del riesgo cardiovascular. Por otro lado, tenemos otro estilo de dieta keto donde nuevamente quitamos los carbohidratos, pero nuestras calorías provienen de puro alimento ultraprocesado de grasas malas. Entonces, sí, la persona podrá bajar mucho de peso, pero consumir un exceso de grasas malas, que son las que ya vimos, va a provocar que más bien aumente su riesgo cardiovascular, que suba el colesterol, que suban los triglicéridos. Entonces, desde el punto de vista de la salud, realmente no hay ganancia, aunque haya pérdida de peso. Por eso es que es importante también que no nos enfoquemos solo en el peso, que es algo que cuesta mucho quitarle el chip, sacarle ese chip a la gente, pero el peso solito realmente no nos dice nada. Tenemos que hacer una evaluación completa. De nada me sirve a mí perder peso si lo pierdo en masa muscular. De nada me sirve perder peso si mi colesterol sigue estando igual. Al final y al cabo hay que evaluar todo de forma integral. Y nuevamente el tema de diabetes, control de glucosa en sangre, vemos que no hay diferencias entre modalidades y en este caso sí puede ser muy riesgoso, especialmente si la persona es insulino dependiente, porque hacer dieta keto utilizando insulina exógena sí me aumenta la probabilidad de tener hipoglicemias recurrentes, que pues eso puede resultar bastante peligroso. Y acá, ya este es un metaanálisis un poquito más bonito, con una metodología un poco más robusta, donde se analizó únicamente entrenamiento contra resistencia en combinación con dieta keto o dieta estándar. Entonces, acá tenemos el cambio en el peso. Regálenme un segundo que no veo el título. Ok. Entonces, tenemos la comparación. Sí, esto es masa corporal. Y vemos que efectivamente hay una reducción en el peso, ¿sí? Que es lo que se le ha atribuido siempre a la dieta keto. Cuando vemos grasa corporal, vemos efectivamente hay una reducción en la grasa corporal. Y cuando vemos masa libre de grasa, vemos efectivamente también hay una reducción en la masa libre de grasa. A pesar de que las personas estaban haciendo entrenamiento contra resistencia, no fue suficiente y no contuvo. Bueno, ese es otro detalle. Es masa libre de grasa. Realmente no sabemos si eso fue pérdida de masa muscular o está deshidratado también. Entonces es otro tema importante ahí. Y pues básicamente eso sería. Entonces ahora quedo atenta a todas sus preguntas y consultas. Bueno, muchas gracias a María Cristina por su presentación y entonces pasamos a este periodo de consultas. Por ahí tenía una pregunta Saúl, pero comenta que ya se respondió. Del mismo modo, si Ok. quiere ahondar un poquitito más, Saúl, estamos aquí atentas a escucharle. ¿Alguna pregunta o comentario para María Cristina? Yo tengo una consulta Adelante, Valeria. en cuanto a es que pasó un camión y hubo mucha bulla, entonces no escuché bien. En cuanto a las mantequillas light, ¿qué tan recomendables son? La mantequilla de leche. En general las que dicen light, por ejemplo la Ok. Neymar o hay otras ahí, porque, bueno, al menos mi papá es uno que él se cuida mucho consumiendo
productos que son integrales, que son light y todo eso, entonces sí tengo esa preguntilla por ahí. Sí, se me olvidó mencionar el tema light, gracias por recordármelo. El concepto light no es igual a libre. Existe otro reglamento, como ustedes saben, aquí hay leyes y reglamentos para todo, ¿verdad? Existe otro reglamento que me establece los criterios para poder declarar en el empaque de un alimento si el producto es light, si es reducido en tal cosa, si es enriquecido, si es fortificado, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué quiere decir que es light? Quiere decir que ese alimento tiene una reducción de un 25% de algún nutriente, con solo un nutriente cualquiera, con respecto a un producto original. Entonces, por eso es que siempre vamos a encontrar la bebida embotellada normal y la bebida light, la margarina regular y la margarina light, la mantequilla de leche regular y la mantequilla light. ¿Por qué? Porque para poder declarar light, tengo que tener un producto regular de referencia. ¿Qué quiere decir que la margarina es light? Quiere decir que una cucharada de esa margarina light tiene un 25% menos de grasa que la margarina regular, ¿verdad? Que en el caso de la Numar, la regular es la que les enseñé, ¿verdad? La amarilla y la light es la celeste. Entonces, el hecho de que sea light no quiere decir que lo puedo consumir por la libre. Quiere decir que el tamaño de porción es un poquito más grande. Entonces, ¿cómo hacemos la equivalencia? Al menos en el ejemplo de la margarina. Una margarina regular tiene un tamaño de porción de una cucharadita y una margarina light tiene un tamaño de porción de una cucharada. La cantidad de calorías es la misma. Lo que cambia es el tamaño de porción. Es decir, el producto light me da chance de comer una cantidad un poquito más grande que el producto regular. Eso es todo. Pero ahí es donde está la trampa, porque muchas veces pensando que es light, entonces más bien decimos, ay, es light, no importa, y como 2 o 3 o repito más veces. Entonces, al final y al cabo, aunque el producto es light, me termino comiendo más calorías que si lo consumiera en versión producto regular. Mientras hagamos el uso correcto del tamaño de porción, realmente no hay ningún problema. Y lo mismo pasa con la mantequilla, que ahí se me olvidó también un dato. Hay un producto nuevo de Dos Pinos, nadie me está pagando por esto. Siempre hago la aclaración. Por lo general, cuando sale un producto nuevo al mercado, yo lo publico y publico sus características nutricionales, sean buenas o malas. Hay un producto de mantequilla de leche de Dos Pinos, que es light, es relativamente nuevo. Bueno, yo lo empecé a ver desde el año pasado, como a mediados del año pasado en el mercado. La vasija es de color celeste también. Por lo general, azul o celeste está muy asociado a productos light o reducido. Y esa mantequilla, que a pesar de que es de leche, de Dos Pinos, tiene un tamaño de porción de una cucharada, como el de la Numar, y tiene un perfil de grasa buena. No sé cómo rayos le hicieron, asumiendo que lo que dice la etiqueta es real, ¿verdad? Pero a pesar de que es mantequilla de leche y sabe bastante bien, obviamente que no sabe igual a la mantequilla original, pero sí sabe bastante bien, es una grasa buena. Entonces, ya ahora tenemos también esa opción. Si usamos la mantequilla amarilla o la lactocrema, por ejemplo, pues es así, es el producto regular que tiene el tamaño de porción reducido. Entonces, de eso se trata. Realmente, cuando nos dicen que es light, tenemos que ir a revisar minuciosamente a ver cuál es el nutriente que está haciendo que ese producto sea light. Hay una famosa marca de bizcochos que lo que hizo fue reducirles el sodio. Entonces, tenemos bizcocho regular y bizcocho light. Y es light porque tiene 25% menos de sodio, pero la cantidad de calorías es la misma. Entonces, ahí es donde hay que ser crítico. Y bueno, por un lado, obviamente que no todos nos conocemos esos reglamentos, no tenemos por qué, y pues la industria se aprovecha de eso. Pero cuando la persona reclama que hay publicidad engañosa, realmente no la hay porque están cumpliendo el reglamento. Y ahí es donde tenemos que aprender a ser quisquillosos, ¿verdad? Muy bien. Muchas gracias. Con mucho gusto. Tengo por acá, María Cristina, una pregunta de Roland, que si los yogurts o los quesos, que si lo ideal, perdón, sería como la leche al 2%. Eh, sí, al 2 o al 0, cualquiera de los dos. Con los yogures y los quesos,
también a veces soy un poco más quisquillosa, especialmente con las mamás embarazadas y los chiquitos. Y además del contenido de grasa, que sea un producto pasteurizado. Muchas veces, eso sí es una parte que no es tan ventajosa de la Feria del Agricultor. Conseguimos productos lácteos, ¿verdad? Prácticamente artesanales, eh, pero no han sido pasteurizados. Entonces, sobre todo en mamá embarazada, es muy peligroso y es mejor que sea un producto completamente pasteurizado. Un lácteo que no ha recibido un tratamiento térmico, perdón, correcto, corre el riesgo de que esté contaminado con una bacteria que se llama Listeria, monocitogenes, si más no me equivoco era el género, y es una bacteria que puede causar aborto espontáneo. Entonces, el producto artesanal, además de que realmente no tenemos certeza de cuánta grasa trae, corremos también ese riesgo. Muy, muy específico para la mamá embarazada, pero pues tampoco lo recomendaría para chiquitos porque igual también causa cuadro intestinal que puede deshidratar muy rápidamente. Pero sí, quesos y yogures, mientras vayan del 0 al 2% grasa, todo bien. Por lo general, el queso maduro ya excede esas cantidades de grasa, entonces los quesos maduros ya no lo contamos como fuente de proteína, lo contamos como fuente de grasa, porque además de eso, el proceso de maduración desnaturaliza la proteína. Entonces ya si vemos queso, Gouda, manchego, parmesano, mozzarella, todos esos son riquísimos, pero los contamos dentro del grupo de las grasas. Muy bien, por ahí sí, Roland tiene alguna pregunta y si no vamos a pasar con la de Adrián Salazar. Indica si panes comerciales como la marca Bimbo o similares provenientes de cadenas alimenticias gigantes, Nestlé, Kellogg's, etcétera, que promocionan que son integrales y realmente ese producto será harina integral o no. Ahí hay trampa también con el reglamento. Una cosa es un producto integral y otra cosa es un producto alto en fibra. Entonces, yo puedo decir que mi producto es integral si lo hice con harina integral, pero no todas las harinas integrales son altas en fibra. Entonces, para yo darme la certeza de que el producto realmente me está haciendo un aporte significativo de fibra, nuevamente revisamos etiquetas y si cada porción tiene 2 o más gramos de fibra, entonces podemos decir que es un producto alto en fibra. Porque sí, ha pasado con algunas marcas que dice, ay, súper integral, y efectivamente entre sus ingredientes trae la harina integral, pero resulta que es que está mezclado harina blanca con harina integral, entonces tiene 0 o 1 gramo de fibra. Entonces, por más de que tenga harina integral, eso no me va a hacer un aporte importante de fibra. Y ahí nuevamente hay que ser quisquillosos con con la información que viene en el empaque. Hasta el momento yo no he visto, bueno, lo menciona Bimbo, por ejemplo, yo no he visto ningún Bimbo que me diga que alto en, sí, que me diga que alto en fibra y realmente no lo es, pero sí, sí hay marcas que lo han hecho. Muy bien, tengo otra pregunta por acá de Froilán. Pregunta, ¿qué tan diferente es la leche en polvo respecto a la líquida en cuanto a valores nutricionales? Básicamente es lo mismo, con la diferencia que la leche en polvo sabe más rica, al que le gusta. Em, si es leche descremada, las dos, la líquida y en polvo, tienen la misma cantidad de proteína, la misma cantidad de grasa, todo igual, siempre y cuando la leche en polvo la preparemos con las instrucciones que vienen en el empaque, ¿verdad? Que al menos marca 2 pinos, lo que recomiendan me parece que son 3 cucharadas por cada vaso de agua. Cuando ya echamos menos cantidad de polvo que eso por vaso de agua, pues ahí sí ya va a quedar deficiente y pues va a quedar más nutritiva la leche líquida. Pero siempre y cuando sigamos las instrucciones de la etiqueta es exactamente lo mismo. Muy bien, por acá tenemos una pregunta de Saúl Vargas. Si existe evidencia de que la carnitina tiene algún efecto beneficioso para bajar de peso o mejorar el rendimiento de un deportista. No, la próxima charla que es la que sigue es la de deporte, ¿verdad? Ahí vamos a hablar un ratito de suplementos, pero no. Carnitina ha sido también muy controversial durante muchos años y sigue sin tener evidencia de nivel A, que eso quiere decir que es el más alto nivel de evidencia, ¿verdad? Em, Nuevamente hay estudios que dicen que sí, estudios que dicen que no. Los que dicen que no y justifican los que dicen que sí, dicen que es por efecto placebo, pero realmente no se ha logrado comprobar nada. Y con carnitina tenemos un problema.
Si se consume de forma oral, porque hasta donde yo sé no conozco versión inyectable, no sé si existe la verdad, pero por lo general es una versión que se consume vía oral, ya sea en polvo, pastilla, como sea, pasa por el ambiente ácido del estómago y pasa por el borde en cepillo del intestino delgado, o sea, por toda la maquinaria enzimática. Entonces, una molécula como la carnitina entra a la sangre hecha aminoácidos, porque es una proteína. Eh, sí he visto estudios que han dicho, bueno, les vamos a dar esta cantidad de carnitina y luego les medimos la carnitina en sangre, a ver si aumenta. Y sí, sí han encontrado aumentos, pero no se ha logrado comprobar que ese aumento sea por lo que ingirió y no por la producción endógena, porque recuerden que nuestro cuerpo produce la carnitina. Entonces, sí, todavía no se ha logrado demostrar que realmente funcione el famoso quemador de grasa. O sea, todos esos juguitos con carnitina y demás. Saben muy rico. Está ahí. Hay un yogur, a mí me gusta mucho, a pesar de que trae carnitina. Es un yogur griego, de los que vienen en envase negro, pero es porque es cero grasa, es deslactosado y trae proteína extra, que es muy útil para los que no nos gusta comer mucha carne y tenemos requerimientos proteicos más altos de lo que comemos. Es una forma de completar, pero es por todas las demás características que trae ese yogur, no por la carnitina. Muy bien, tenemos una pregunta de Jorge. Jorge Pérez nos consulta si un producto indica que es buena fuente de, debe de tener más del 10 o 19% del valor diario según el nutriente. Sí, eso también depende del país. En Costa Rica aplica el reglamento técnico centroamericano de etiquetado nutricional. Realmente nuestro reglamento aplica desde Guatemala hasta Costa Rica. Creo que Panamá no está incluido. Y se hizo así como una cooperación regional para facilitar el comercio a nivel local. Nuestro reglamento dice que si tiene al menos el 10% de la necesidad diaria, reportamos fuente de. Y si tiene el 20 o más de la necesidad diaria, entonces podemos decir que es buena fuente de. Entonces, si por ejemplo necesitamos 1000 miligramos de calcio al día y mi producto tiene 100 miligramos, es fuente. Y si tiene 200 o 300 como la leche, es buena fuente. Nuevamente, eso es lo que dice nuestro reglamento. Si nos vamos al de Estados Unidos, que es el de la FDA, el que aplica, probablemente ese punto de corte cambie, ¿verdad? Porque eso cambia según la región. Muy bien. Tenemos otra pregunta de Brian Miranda. Él consulta, ¿qué se puede hacer legalmente si la etiqueta del valor nutricional de un producto está mal diseñada o si hay alguna entidad que debería estar supervisando estos detalles, al menos en Costa Rica? Ese eterno pleito. Eh, Primero que todo, yo sé que va a sonar muy triste, pero el etiquetado nutricional en Costa Rica no es obligatorio. Las empresas lo ponen porque quieren y lo hacen por un tema de competencia de mercados y por darle valor agregado al producto. Hoy en día, aunque no sepamos leer etiquetas, si vemos un producto que no tiene etiqueta, probablemente no lo vamos a comprar, ¿verdad? Entonces, ese es el motivo por el cual la industria pone etiquetas, pero no es obligatorio. Cuando lo ponen, sí existe un reglamento que me dice cómo hacerlo y por supuesto que son pocas las marcas que lo hacen realmente como debe ser. Por lo general, las marcas de productos saludables son las que se esmeran muchísimo y viven en una constante revisión, asegurándose de que la etiqueta esté bien, pero la empresa que su concepto o su branding no es tan enfocado a la parte de salud, realmente es una etiqueta un poco ahí como un boceto. Em, Uno como nutricionista por lo general vive contactando a la industria. Yo he contactado a varios diciéndoles, vean, yo soy nutricionista, compré el producto esta etiqueta está mal, yo les puedo ayudar a arreglarla y por supuesto que no les interesa. Y en la buena y sana teoría, el que debería de estar vigilando que eso suceda es el Ministerio de Salud. Así es que ya sabemos la respuesta. Y en la buena teoría, el Ministerio de Salud podría sancionarlos, pero también ya sabemos la respuesta a eso. Entonces, realmente eso es un tema en el que sí nos estamos quedando muy atrás.
Y sí es algo que hay que reconocerle a Estados Unidos, que es la FDA la que vive vigilando eso, y ellos sí son mucho más estrictos con el asunto. Sin embargo, a pesar de que su empacado es más estricto, la poca educación nutricional que tiene la población ha provocado que estos esfuerzos tampoco sean tan, tengan tan alto impacto. Muy bien. Y bueno, tenemos como última pregunta en el chat de Adrián Salazar. ¿Cuántos huevos al día puede comer una persona máximo sin causar un efecto negativo relacionado al colesterol LDL? Yo he leído estudios donde reporta gente que se come hasta 7 huevos al día y nada, todo bien. Eso más bien está limitado por su requerimiento energético. Entonces, de sus calorías del día, asignamos una cantidad de calorías al grupo de carnes semimagras, que es el grupo donde entran los huevos, y realmente ese es el límite. En cuanto a colesterol, bueno, hasta donde yo he leído, el límite máximo han sido 7 por día y 7 al día siguen sin reportarme un aumento significativo en el colesterol en sangre. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, ya sea al chat o de manera oral, que puedan hacer por acá? Estamos. Ok, bueno, entonces si no hay más preguntas por acá, voy a proceder a enviarles un enlace, que es el enlace que les comentaba anteriormente. Es el enlace para lo que sería la entrega de los certificados, y de ahí la importancia que llenen con la información lo más necesaria, lo más exactamente posible, perdón. Recordarles, se les va a enviar al correo electrónico otro enlace, que es el enlace de la evaluación de esta actividad. Para nosotros es sumamente importante conocer lo que ustedes pues nos puedan detallar acerca de este tipo de actividades para pues cada vez mejorar o detallar y poder eh, darle a la población estudiantil y egresada la información más actualizada en los horarios y demás, y toda esa información, como les comento, va a ser de mucho provecho para nosotros. También quiero recordarles que, bueno, agradecerle a María Cristina por su tiempo. María Cristina va a estar compartiendo con nosotros dos actividades más. La siguiente, que es para el próximo martes, de hoy en 8, igual, en el mismo horario, de 7 a 9, que se denomina charla sobre alimentación en la persona que practica deporte. Entonces están cordialmente invitadas e invitados a participar en esta actividad. El formulario de inscripción lo pueden encontrar tanto en nuestro Facebook como Instagram, @UCR. Y bueno, para mañana hay otra charla que es un poquito diferente a la temática, que es la introducción a contratación administrativa para profesionales en ciencias del movimiento humano, que se va a impartir por el bachiller Jonathan Flores. Y pues bueno, nuevamente le agradecemos a María Cristina Arrieta por su interesante presentación, por todo el aporte que nos da a nuestra profesión desde su expertise, y les deseamos a todas y todos que tengan buenas noches. Muchas gracias a todos por estar acá. Espero que les haya sido de provecho. Igual cualquier duda, consulta, pues acá están todos los medios por los cuales me pueden ubicar. Con muchísimo gusto. Acá estamos a la orden. Muchas gracias, buenas Buenas noches. noches.